Bienvenidos a La Rosa en tu casa, en donde disfrutarás desde tu dispositivo la transmisión de nuestro servicio. Para disfrutar mejor, recomendamos tener a mano lápiz o papel o algún otro dispositivo en donde puedas anotar preguntas o tópicos de las enseñanzas y prédicas. Recuerda reportar tu sintonía en los comentarios de la transmisión. Bienvenidos a La Rosa en tu casa, en donde disfrutarás desde tu dispositivo la transmisión de nuestro servicio. Para disfrutar mejor, recomendamos tener a mano lápiz o papel o algún otro dispositivo en donde puedas anotar preguntas o tópicos de las enseñanzas y prédicas. Recuerda reportar tu sintonía en los comentarios de la transmisión. Cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Buen día, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. En esta hora nos sentimos agradecidos del Señor tener el privilegio de llegar a su casa en este día tan especial. Hoy es domingo, este es el día del Señor, el día que Él nos ha dado, y dice la palabra que debemos alegrarnos y gozarnos en Él. Gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Gracias a cada uno de ustedes que están ahí sentados en su casa. Le solicitamos una vez más, permanezca en su casa, que la palabra de Dios dice que después de la tempestad llega la calma. Nos sentimos muy agradecidos del Señor poder estar con ustedes, poder llegar a sus hogares.
En este momento, si es posible, usted puede compartir con cada uno de sus agregados en sus teléfonos, porque vamos a estar hablando la palabra del Señor, vamos a estar ministrando a sus vidas y creemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Él es el soberano de las naciones, Él nos ama por encima de todas las cosas y creemos firmemente que Él promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. De manera que manténgase usted ahí tranquilo. Yo quiero que en el lugar donde usted está, usted incline su cabeza, usted cierre sus ojos y vamos a hacer una oración en esta mañana al Señor. En primer lugar, comience a darle gracias. Padre, gracias te damos en esta mañana, en este día tan especial que tú nos concedes, poder estar en tu casa de oración y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú estás en medio de ellos. En esta hora, Señor, enviamos palabra de adoración a ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú eres Rey. Gracias porque dice tu palabra que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Te rogamos en este momento que tenga bien asistir a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que en este momento está atravesando por una situación de dificultad. Sana, Dios amado, aquellos que están enfermos. Padre, para ti no hay nada imposible. Gracias porque tú llevaste en la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras enfermedades. Gracias porque la sangre de Jesucristo tiene poder y sigue fluyendo aún en estos tiempos. En esta hora, Señor, bendigo de manera poderosa a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Padre, desato tu liberación en el nombre del Señor. Pido salud para aquellos que están enfermos física, emocional, espiritualmente. Padre, todos aquellos que están abrumados, que están tristes, aquellos que han perdido familiares, lo presentamos a ti, Señor. Consuela sus corazones, porque tú das fuerza cuando estamos cansados y tú multiplicas las fuerzas cuando no tenemos ninguna. En esta hora, Señor, cuando he de ministrar tu palabra, te rogamos, tu Espíritu Santo, Espíritu de verdad, hable a cada corazón. Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero leer en esta mañana una porción de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Aquí tenemos una porción hermosa de la palabra del Señor y quiero compartir, quiero reflexionar sobre esta porción en este día. Es una porción muy interesante para todos nosotros. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había en ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y se ponía a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Quiero ver aquí en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Quiero que usted escuche bien. Todos los creyentes que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando
un poderoso testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor. Y Dios los bendecía muchos a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a la disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según la necesidad. Yo quiero hablar en este día bajo el título la solidaridad, un compromiso de todos. Solidaridad, un compromiso de todos. Cuando reflexiono en la palabra del Señor, me doy cuenta que Dios ha puesto compromiso sobre todo su pueblo. Y quiero iniciar dando una definición asertiva, una definición clara de lo que representa la palabra solidaridad. La solidaridad es el apoyo o adhesión incondicional a causa de los intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas, en situaciones difíciles. Se lo voy a traducir a un lenguaje más llano. Es unirse y apoyar de manera incondicional, no esperando nada a cambio. No es un trueque, no es un intercambio, es una dádiva voluntaria. Al identificar necesidades ajenas o a identificar situaciones difíciles. Nosotros podemos identificar situaciones difíciles. A veces la podemos ver con nuestros propios ojos. Otras veces vamos a escuchar de ellas. Alguien nos hablará. Alguien se va a dirigir a nosotros. A veces Dios lo hará sentir cuando estamos en oración de rodillas. Dios te puede traer el nombre de alguna persona y Dios te puede decir: mira, mi siervo fulano, mi sierva fulana tiene una necesidad. Se habla de solidaridad cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Proteger vidas en lugares de sufrimientos, brindarle asistencia y cuántas cosas más pudiéramos hacer. En la humanidad hay instituciones que son conocidas por su acto de solidaridad. Una de ellas que marca la historia y que lo hemos visto por muchos años es la Cruz Roja. La Cruz Roja es un símbolo de solidaridad. Imparcialmente, este grupo de personas asumen una misión muy interesante. La misión es proteger la vida que se encuentra en sufrimiento, no importando la causa. Ellos llegan al lugar donde está la guerra. Ellos llegan al lugar donde hay una catástrofe. Ellos llegan al lugar donde hay una situación calamitosa. Ellos llegan con un solo objetivo. El objetivo es brindar ayuda. Ayuda física, ayuda emocional, ayuda económica, ayuda material, no importa el tipo de necesidad. Quiero decir hoy, sin temor a equivocarme, que la iglesia de Jesucristo siempre ha sido solidaria frente al que sufre, frente al que necesita algún tipo de asistencia. Llámese una asistencia espiritual, que es la labor número 1 de la iglesia. Llámese una asistencia emocional o llámese una asistencia material. Cristo ha dejado un pueblo sobre la tierra. Este pueblo se llama la iglesia, la que Él compró. Él la compró a precio de sangre. Él dio su vida por ella. Él vino para libertar y para dar vida. Y Él dijo: he venido para dar vida y he venido para dar vida en abundancia. Y esta iglesia, Cristo la dejó acá con un propósito noble.
En primer lugar, Cristo nos dejó para que fuéramos sus testigos. La iglesia está para testificar al mundo. La iglesia está para libertar la humanidad. La iglesia está para rescatar al que está perdido. La iglesia está para asistir a aquel que está en necesidad física, emocional, espiritual. No importa el tipo de necesidad. El ente principal de solidaridad sobre la tierra se debe llamar la iglesia. En estos días escribía y hablaba con una persona a la que yo amo, un amigo de esos amigos. Y yo les decía algo muy interesante. Que la iglesia siempre es solidaria. Siempre es solidaria. Y no se necesita una situación catastrófica para hacerlo. Todas las iglesias, el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra, siempre está brindando ayuda. Los 365 días del año, los 12 meses del año, los 7 días de la semana, la iglesia siempre ha estado activa. Siempre. Claro está, cuando llegan situaciones como esta, entonces hay que ampliar el nivel de ayuda. Qué interesante. Cuando pienso en esto y cuando leo la palabra del Señor, quiero decir a todos los hermanos y a todos los amigos que me escuchan, ser solidario es un compromiso de todo. Yo quiero que usted ahí donde usted está, usted repita esta palabra que está a su lado. Dígale, ser solidario es un compromiso de todos. La solidaridad bíblica tiene un orden de responsabilidad. Cuando la Biblia habla de ser solidario, la palabra del Señor dice, primero tiene que ser solidario para con tu familia. El apóstol Pablo en un momento dice que el que no provee, el que no ayuda a los de su casa ha negado la fe. Y él dice, esta persona es peor que un incrédulo. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que si yo tengo mi padre y mi padre es un anciano, tengo que ser solidario con él. Que si yo tengo algún hermano, alguna hermana consanguíneo mío y esa persona está en necesidad y yo estoy en bonanza, el deber mío es ayudarle. La Biblia dice que tenemos que ser solidarios, primero con lo de tu casa, con tus hijos, con tu familia. Después la palabra establece con los hermanos en la fe, aquellos con los que compartimos el pan espiritual. Y después entonces la Biblia dice con toda la comunidad. Pablo dice, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Quiero en esta hora que veamos algunas prioridades importantes que nos ayudarán a ser solidarios. Cuando leo esta porción de la palabra del Señor, encuentro un recurso maravilloso que nos ayudará a nosotros a entender y comprender algunas cosas. He tomado como ejemplo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. No eran ricos, no eran millonarios, no tenían templos. Tenían que reunirse en el templo de Jerusalén. Estaban atravesando por graves situaciones. Muchos de ellos habían sido expulsados de la iglesia judía. El judaísmo lo había expulsado. Mas ellos siempre estaban unidos en las casas. Siempre estaban asistiendo a la necesidad de los demás. Y quiero que usted vea esto. Lo primero que quiero decir es que la unidad espiritual de los creyentes los motiva a ser solidarios. La unidad. Cuando leemos el primer versículo que leímos, el versículo 32, vemos que los apóstoles, dice la palabra del Señor, dice el versículo 32, todos los creyentes, y dice que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. La revisión del 60 dice algo interesante, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ellos estaban unidos. Había unidad en el espíritu. La iglesia primitiva pudo dar y compartir debido con los necesitados, debido a que el Espíritu Santo estaba en ellos. Tenían el mismo sentir. La iglesia tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en cada creyente.
Él mora en nosotros desde el momento que creímos. Desde el momento que nosotros llegamos a Cristo y le damos el corazón, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Desde ese momento no estamos solos. Desde ese momento somos injertados en un pueblo que está distribuido por todo el universo, que se llama la iglesia. Desde ese momento que damos el corazón a Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo une con el Espíritu nuestro a todos los hermanos en la fe a través de todo el mundo. A esto le llamamos iglesia universal. Pero esta iglesia es representada en muchos lugares, en todas las ciudades, en todos los países, a través de grupos de hermanos, lo que le llamamos la iglesia local. En esta porción vemos que ellos no se aferraron a las posesiones, sino identificaban las necesidades. Hay que aprender a identificar necesidades y compartían con ellos. Cuando identificamos una necesidad es para hacer algo. No podemos identificar una necesidad y quedarnos con los brazos cruzados. La Biblia manda que cuando identificamos, entonces debemos nosotros tener a accionar, porque la palabra del Señor es práctica. Y Santiago dice que un hombre con fe, que la fe sin obra es muerta. Santiago es el hermano de Jesús. Y Santiago es un hombre que habla de una fe práctica. Él dice, la fe si no está acompañada de la obra, si no está acompañada de la acción, la fe si no está acompañada de la generosidad, entonces podemos considerarla una fe muerta. Cuando Dios permite que identifiquemos alguna necesidad, es para que la iglesia accione, para que todos nosotros que pertenecemos a la iglesia nos sintamos comprometidos y accionemos. El que identifica es una persona que en ese momento debe suplir. Dice Santiago, si tú vas a la casa de un hermano, o si tú sabes de la necesidad de una persona, ya tú sabes la necesidad y el Espíritu Santo te pone la carga. Tú no tienes que esperar para accionar. Si voy a la casa de un hermano y veo que en ese momento, no tienen con qué comer ese día, y veo que en ese momento no tienen con qué abrigarse, el deber es suplir. Pastor, ¿y qué hago? Y si yo no tengo para suplir, no siempre tenemos para suplir, pero podemos gestionar. He sido médico por muchos años, casi 35 años. Y cuando tengo una persona con algún tipo de necesidad, a veces yo no la puedo resolver. A veces hay una condición de salud, la cual se escapa de mi capacidad. Y tengo la necesidad, la responsabilidad de gestionar, ver dónde se le puede prestar esa asistencia. Muchas veces Dios permitirá que usted pueda ver una necesidad. Quizás en ese momento usted no está capacitado para asumir el compromiso, pero debo decirle que eso no le escapa, no le subestima de la responsabilidad. Usted debe gestionar. ¿Cuántas veces tenemos que gestionar para ayudar a alguien? A veces no obtenemos nosotros el recurso, pero podemos canalizarlo por el camino correcto para resolver esa situación. Y quiero decir en esta hora que los pastores no siempre tenemos, pero como líderes espirituales siempre gestionamos. ¿Qué usted dice, pastor? Nosotros llamamos a los hermanos y le decimos, hermano, ante cualquier necesidad usted puede llamarnos. A veces hay cosas que quizás pudiéramos resolverlas, a veces hay cosas que no vamos a poder resolverlas, pero las vamos a gestionar. Es lo que hacen los líderes. Los líderes identifican y los líderes siempre están dispuestos a ver cuál es el camino más correcto para nosotros resolver. Existen en todas nuestras iglesias locales departamentos que se encargan de la administración, que se encargan de suministrar ayuda. Todas las iglesias tienen esto. Claro, la palabra de Dios es enfática y dice, no tiene que saber tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Los filántropos, cuando dan algo, cuando ayudan en algo, ellos lo ponen en los periódicos, en las grandes páginas. La iglesia de Jesucristo no camina así.
La iglesia de Jesucristo, la palabra es bien enfática y dice: mire, no sepa su mano derecha lo que hace su izquierda. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Que nosotros cuando ayudamos lo hacemos no para que nuestro nombre sea sonoro, lo hacemos para que el nombre del Señor sea glorificado, porque a Él sea la gloria, la honra, el imperio y los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Del versículo 33 dice: los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección de Jesús, y Dios lo bendecía mucho a todos. Quiero decir que la función principal del pastorado, del apostolado, es la administración. La administración de la palabra del Señor es apacentar la vida espiritual del ser humano. Los apóstoles, llegó el momento, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Llegó el momento cuando las necesidades eran tantas que los apóstoles tuvieron que buscar hombres. La Biblia habla del don de administración. Y dice la palabra del Señor que eligieron a 7 personas, 7 hombres. Número 1, requisito número 1, lleno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo opera y sensibiliza. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, para que ellos se encargaran de esto. De hecho, los pastores podemos asistir, podemos supervisar, pero la misión número 1 es que dentro de la iglesia existan departamentos que se encarguen de este trabajo. Mientras, porque aquí dice que los apóstoles, ellos perseveraban en la administración de la palabra, hablando de Cristo, hablando del evangelio del reino, hablando de la muerte, resurrección de Cristo y de la bendita esperanza del ser humano, que es un día estar por siempre con Cristo. Es la función número 1 de todo pastor, es apacentar, es dar el alimento espiritual al individuo cuando éste lo necesita. La solidaridad es un compromiso de todos los creyentes. Es un compromiso de todos. Cuando leemos aquí nos damos cuenta que en la iglesia primitiva todos estuvieron comprometidos. Del versículo 34 dice: así que, dice la palabra del Señor, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido. La Biblia no te manda que venda tu casa. La Biblia no te manda que venda tu heredad, a que venda tu pertenencia. Ahora, esto está escrito aquí con un objetivo. Esto no lo reveló el Espíritu Santo para no hacer nada. El apóstol Pablo, en un momento dado, en la trayectoria de su ministerio, él se esforzó en gran manera para ayudar a los pobres de Jerusalén. Llegó el momento que la iglesia de Jerusalén empobreció. Muchísimos motivos pudiéramos nosotros decir hoy. La iglesia de Jerusalén empobreció porque en la iglesia fue sometida a persecución. Los hermanos perdieron todas las cosas que tenían. Y cuando Pablo visita por primera vez a Jerusalén y comparece ante los apóstoles, ellos le piden algo. Siempre recuérdense, allá cuando ustedes estén en su ministerio, de los pobres de Jerusalén. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo cumplió a cabalidad con esto. No quiere el apóstol Pablo iba, él hablaba sobre colectar ayuda para los pobres de Jerusalén. Pablo enseñó a la iglesia gentil a ser generosa. Debían de ser solidarios. ¿Y quiénes debían hacerlo? Nadie se podía excluir. El apóstol Pablo dice que cada uno tenía que apartar algo conforme a cuanto había prosperado. Dios ve el sacrificio pequeño como el sacrificio grande. Quiero decir hoy que no tenemos que estar en bonanza para ayudar a alguien. Muchas personas dicen: yo no puedo ayudar en este momento porque yo no tengo con qué ayudar. Debo decirle que todos podemos ayudar.
he enseñado a mi familia y a mis hijos que siempre debemos hacer algo. Aunque nosotros estemos envueltos en ese momento en algún tipo de necesidad, siempre hay alguien que tiene una necesidad mayor que la nuestra. Cuando mis hijos eran pequeños, a veces entre los muchachos habían quejas. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. Y un día arrancamos con ellos y lo llevamos a uno de los lugares más hermosos que existen en la ciudad de La Romana. Le mostramos y ellos estaban maravillados. Oh, qué lindo esto, papi. Oh, qué hermoso esto. Y salimos de ese lugar y nos fuimos por la carretera Camaño de Ño. Llegamos al 6. Llegamos al vertedero. Y comenzamos a enseñarle quiénes vivían en el vertedero. Cuando ellos vieron todas esas casuchas y vieron esa necesidad, le dijimos: hijos, ¿ya vieron allí cómo viven aquellos? Tienen de todo, pero estos viven aquí. No tienen de nada. Quizás el mejor día para ellos es cuando llegan a botar la basura de los grandes almacenes. Ahí entre estos desperdicios, ellos buscan las cosas para poder sustentarse. Se acabaron las quejas en mi casa. Mis hijos comprendieron que ellos no estaban mal. Muchas veces la gente piensa que está mal. ¿Y cuántas son las personas que se quejan y no dan gracias a Dios por lo que tienen en ese momento? La Biblia dice que tenemos que estar conforme a lo que tenemos en el momento, que debemos dar gracias desde a Cristo, que tenemos que estar conformes, dice la palabra del Señor. Dice el Señor allá en el libro de San Mateo capítulo 6, que no debemos estar afanados por nada, que debemos dar gracias a Dios. Pablo dice: demos gracias a Dios cual sea mi necesidad. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia a ser una iglesia generosa. Y cuando llegaron los momentos difíciles para él, porque quiero decir que el apóstol se preocupaba por ayudar a otros. Cuando vemos que él habla a la iglesia de Tesalónica, él le dice: hermano, cuando estuve con ustedes no le fui gravoso, yo le predicaba el evangelio, pero de noche tenía que trabajar con fatiga para conseguir el sustento. No queríamos serle gravoso, hermano, queríamos darle ejemplo del servicio, ejemplo de generosidad, ejemplo de solidaridad. Y en el libro de Filipenses, este apóstol habla después a la iglesia de Filipo estando preso. Y él, en esta porción, él le dice: gracias, hermano, porque se acordaron de mí. Gracias por su solidaridad. Gracias porque son generosos en este momento. El apóstol estaba preso por causa del evangelio de Jesucristo. Y él dice: doy gracias a Dios por ustedes, pero quiero decirle que he aprendido a estar contento. He aprendido a estar alegre cual sea mi necesidad. Estoy preparado como para estar saciado, como para tener hambre, como para tener abundancia, como para tener escasez. He aprendido a vivir. He aprendido a dar gracias a Dios. Y ahí dice un versículo que muchas veces los hermanos citan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decir en este día a la iglesia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiero decir en esta hora que nuestro Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que falte. Él siempre suple. Y el apóstol Pablo dice: gracias por recordarse de mí. Gracias porque cuando estuve en Tesalónica predicando el evangelio, por varias ocasiones ustedes me ayudaron. La iglesia de Filipo aprendió la lección de ser solidaria, de ayudar a aquellos que están al frente, de ayudar a los necesitados. Y quiero decir en este día que todos nosotros tenemos que ser solidarios. Nadie es tan rico que no pueda ayudar, ni tan pobre que no pueda hacer algo. Todos podemos hacer algo. Cuando yo no puedo hacer algo materialmente, gestiono, busco la manera. Hay algo que se puede hacer. Miren, hay algo que se puede hacer cuando hay una necesidad. La necesidad no debemos juzgarla por la apariencia. A veces usted ve apariencia, personas que usted la ve bien, andan hediondo, andan bien vestidos y tienen necesidades y usted no la sabe. Pero la persona más cercana sí la sabe. Quiero decir, si usted sabe de alguien que tiene una necesidad, pues entonces usted gestione. El mundo en este momento
está pasando por una crisis, la gran crisis de este mundo. Hay una enfermedad, la gente está necesitada. Todos los días recibo llamadas, personas tensas, nerviosas, bajo necesidad emocional, bajo necesidad espiritual, bajo necesidad financiera. Algunos que le escasea el alimento. Pienso que si todos nos ponemos de acuerdo, como hizo la iglesia primitiva, la palabra de Dios dice que entre ellos, no había ningún necesitado. Pero anote, cuando usted lee, todos asumieron el compromiso. Todos se pusieron de acuerdo. Es tiempo de estar de acuerdo. Es tiempo de extender la mano. Es tiempo de ayudar al necesitado. Existen en nuestras iglesias locales departamentos para esto. Todas las iglesias tenemos esto, reitero, pero es necesario la colaboración de todos. El liderazgo de la iglesia tiene responsabilidad sobre esto. Los pastores supervisamos y alimentamos espiritualmente al pueblo. Es un momento interesante para todos. Para esta hora el Señor nos ha permitido estar al frente. Queridos hermanos, queridos amigos, identifique la necesidad del que está a su lado. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para que hagamos algo por aquellos que sufren. Entre el temor, entre las necesidades. Muchas personas en este momento están desempleados. Muchos de ellos no tienen el sustento en sus hogares. El expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el 1960, cuando en medio de una gran crisis, él asume la presidencia de la potencia del mundo, Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Él en su discurso dijo algo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y yo quiero decirte en esta hora, ¿qué puedes hacer tú por el vecino? ¿Qué podemos hacer por tu vecino? ¿Qué podemos hacer por la familia? ¿Qué podemos hacer por el hermano de la fe? ¿Qué podemos hacer? Al identificar una necesidad no es para estar tranquilo. Cuando identificamos es para buscar solución. Hoy debemos decir: ¿con quién voy a mostrar ser solidario? ¿Viste? ¿Con quién voy a expresar mi solidaridad? Cuando ores, ¿cuál es la persona que el Espíritu me trae a la memoria? ¿Qué puedo hacer yo a favor de uno o más necesitados? ¿Una familia? ¿Un hermano en la fe? ¿Un vecino? ¿Un compadre? ¿Un amigo? Tomando como ejemplo a Jesús. El Señor siempre estuvo presente en los momentos de necesidad. En una ocasión, mientras ministraba, vio la multitud. Estaban en el desierto escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Y Él les dijo a los discípulos: miren, denle de comer. Pero maestro, es imposible. La necesidad es demasiado grande, son demasiadas personas. Él les dijo: denle de comer. Y apareció un pobre niño con dos pescados y cinco panes. Aparentemente era muy poco. Nada se podía hacer con esto tampoco. Pero el maestro lo tomó con acción de gracia. Y dice la Biblia que levantó esto al cielo y dio gracias a Dios. Y lo entregó a los discípulos para que lo repartieran. Y dice la palabra del Señor que después que todos estaban saciados, más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, sobraron 7 cestas. Quiero decirle que la iglesia procede. Dios suplirá. Y todos nosotros, hermanos, todos tenemos que estar comprometidos. La solidaridad es un compromiso de todos. Lo que tú desperdicias en tu casa, hay alguien que lo está necesitando. Lo que tú botas en tu casa,
hay alguien en esta hora que lo está necesitando. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos solidarios. Quiero decir en esta hora que el Señor nos ayudará. La crisis pasará. La mortandad cesará. Nos mantendremos en nuestros hogares clamando, orando e intercediendo y haciendo todo lo que tenemos que hacer. Y todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, todo lo que hagamos, sea con nuestras palabras o sea con nuestros hechos, tenemos que hacerlo para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo quiero que el Señor te bendiga y te guarde rica y abundantemente. Que el Señor cubra tu casa, cubra los tuyos. Quiero desearte en esta hora que la gracia abundante del Señor repose sobre usted. Y que el nombre del Señor, al pasar la tormenta, porque la tormenta pasará, esto traerá un gran avivamiento en todo el mundo. Hay un Dios en el cielo y Él tiene todo el poder. Él es el que controla el universo. Por Él todas las cosas susciten. Él lo hará y nosotros lo creemos. Y quiero decirle a los amigos que nos escuchan en esta mañana, usted también puede ser solidario. Usted también debe identificar la necesidad de aquellos que le rodean. No dejemos toda esta carga al gobierno. ¿Cuántos son los críticos que dicen los gobiernos tienen que hacer? Quiero decirle que yo estoy seguro que en estos momentos todos los que están en posiciones gubernamentales no tienen descanso. Pero quiero decirle que no podemos dejar toda la carga al gobierno. Usted, Dios lo ha salvado y lo ha llamado para que usted también sea un ente de colaboración. Todos debemos hacerlo. Y dice la palabra del Señor, que Dios bendice al dador alegre. El Señor nos ayudará. Como le dijo Mardoqueo en aquel momento a la reina Esther cuando estaban en una situación de peligro. Ciertamente para este momento Dios te ha permitido llegar al reino. Ciertamente para este momento tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Ciertamente para este momento Dios te ha permitido conocerle. Ciertamente para este momento el Espíritu Santo te trae a la memoria a alguien que está pasando por situaciones. Ciertamente para este momento no es para lamentarse, no es para servir de lástima, es para proceder y para ayudar conforme hayamos prosperado. Que el Señor Jesucristo te bendiga rica y abundantemente. Quiero decir a los amigos en esta hora, usted, el Señor te dice, dame tu corazón. Él te ayudará en esta tormenta. Él te ayudará, pero tienes que refugiarte en Él. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hoy te brindo lo mejor que tenemos. Quizás te pueda dar un pan. Quizás te pueda dar algo, pero eso no te sustentará eternamente. Pero hay algo que te puede sustentar eternamente, que es tener a Cristo en el corazón. Hoy es un día especial. Si has escuchado hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Y a todas las iglesias, a todos los redimidos, a todos los lavados por la sangre de Jesucristo, la solidaridad, la generosidad es un compromiso de todos. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta hora gloriosa. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a ser solidarios con aquellos que nos necesitan. Oh Espíritu Santo, así como lo hizo la iglesia primitiva, ellos de manera generosa tenían todo en común. Estaban atentos de la necesidad que existía entre los hermanos. Y ellos suplían conforme habían prosperado. Bendigo en esta hora al pueblo del Señor. Bendigo, Señor, cada hombre, cada mujer que te sirve. Bendigo en esta hora
aquellos que están en sus hogares. Padre, ministro paz a aquellos que están afligidos. Ministro quietud a aquellos que están ansiosos, nerviosos. Oh Señor, ministro salud para aquellos que están enfermos. Gracias porque tú lo haces. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Ruedas de amor cayeron sobre mí. Ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Estamos en el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo se siente. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.